Dichoso el vientre que te llevó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola mis queridos hermanos, una bendición muy especial para cada uno de ustedes en este día, sábado 9 de mayo del año 2020. Hermanos, qué gran gozo, qué gran alegría compartir con ustedes día a día el Evangelio de hoy, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que transforma la vida. Queridos hermanos, recuerden que la palabra de Dios cambia, el Evangelio hace nueva criaturas, el Evangelio transforma el corazón del hombre. Por eso, qué gran gozo, queridos hermanos, llegar a cada uno de sus hogares, llegar hasta lo más profundo de su corazón con el poder de Dios, con el poder de resucitado. Por eso, mis queridos hermanos, hoy bendigo desde ya tu vida, hoy bendigo tu existencia y a la vez pido al Señor que hoy sea un día de bendición en bendición. Queridos hermanos, recordarles a cada uno de ustedes que estamos en el mes de la Santísima Virgen María. Dichoso el vientre que te llevó, es decir, dichoso el vientre de la Santísima Virgen María, dichoso el vientre de esa mujer que dijo sí. Qué gran noticia la de la Santísima Virgen María, qué gran mujer por haber abierto el corazón a la voz del Padre. Por eso hoy, queridos hermanos, les invito a que abramos el corazón a Papito Dios, a nuestro Padre Dios, que nos ama con amor eterno y con amor profundo. Desde ya, mis queridos hermanos, hoy vamos a suplicar la fuerza del Espíritu Santo en este sábado, día también dedicado a la Santísima Virgen María. Vamos a clamar la fuerza del Espíritu Santo. No sé por qué situación estás pasando en este día, pero Dios sí conoce tu situación. Dios sí sabe qué es lo que estás sintiendo. Dios conoce tal vez eso que hoy estás pensando, esa situación que te está agobiando. Mi querido hermano, mi querida hermana joven, Dios conoce hoy lo que tú estás sintiendo. Dios no se hace el desentendido. Por eso, no hay cosa más hermosa que la oración. Recuerden, mis queridos hermanos, que el poder del cristiano está en la oración. Y si nosotros pedimos con fe, por eso dice la palabra de Dios, pidan y se os dará. Toquen y se os abrirá. Busquen y encontrarán. Por eso hoy vamos a tocar el corazón de Jesús. No hay otro mecanismo más efectivo, mis queridos hermanos, como la oración. En la oración le tocamos el corazón a Jesús. En la oración Dios actúa. Y hoy Jesús quiere actuar en tu vida. Repito, no sé por lo que estás atravesando. Dios sí conoce lo que estás atravesando. Tal vez ya no quieres seguir viviendo. Tal vez ese problema matrimonial para ti ya no tienes solución. Tal vez la situación con tu hijo es incontrolable. Pero para Dios, querido hermano, para Él no hay nada imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice el apóstol San Pablo. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a clamar la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Vamos a decir, ven Espíritu Santo, oremos juntos, llena mi corazón. Dile, Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi familia. Prometo darte todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Hermanos, que hoy nos podamos someter a la acción del Santo Espíritu de Dios. Espíritu Santo, bendice nuestras vidas. Clámale a Él y clámale con la autoridad de los hijos de Dios. Dile, Espíritu Santo, ven a actuar en mi hogar. Ven a actuar en mis hijos, en mi matrimonio que está a punto de destruirse. Señor, actúa con tu Espíritu Santo. Obra poderosamente, Señor Jesús. Bendice a estos hermanos que día a día nos siguen en nuestro canal de YouTube, estos amigos que he encontrado, Señor Jesús, a través de este canal. Bendícelos, Señor Jesús, que puedan seguirte más que puedan seguir al Padre Amaro. Espíritu Santo, yo en tu nombre declaro libertad. Rompa toda cadena del yugo, de la opresión de Satanás en este sábado, y danos la libertad de los hijos de Dios, porque tú eres el mismo ayer, el hoy y siempre. Mis queridos hermanos, bendigo al Señor para tu vida, que hoy la alegría, el gozo no pase desapercibido, que hoy nos podamos llenar de la alegría de los hijos de Dios a pesar de los momentos, de las dificultades. Hoy Jesús va a actuar en tu vida, querido hijo. Siéntete bendecido porque la palabra de Dios tiene poder. Porque hoy Jesús va a llegar con la fuerza de su Santo Espíritu a bendecir tu vida, a decirte que te ama. Por eso, siéntate lleno y llena de la fuerza del amor de Jesús.
que ha resucitado en medio de nuestras vidas. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios está preciosa, la palabra de Dios está rica, es un contenido sustancioso. La palabra de Dios hoy te dice algo en particular para ti. Es esta palabra, mis queridos hermanos. Por eso la primera lectura que nos regala la iglesia está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, del versículo 44 al 52. El salmo que hoy nos presenta la liturgia es el Salmo 97. ¡Qué maravilloso salmo! Fíjense lo que dice la antífona: cantemos las maravillas del Señor. Claro que sí, mis queridos hermanos. Hoy vamos a cantar las maravillas de Dios, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Me imagino que Dios ha hecho grandes obras en tu vida, ¿verdad que sí? En estos días, la antífona del Salmo, el salmista nos decía: ¿cómo pagaré todo el bien que el Señor ha hecho? ¿Cómo pagaré? Y alguien me escribía: Padre, yo no sé cómo pagarle a Dios. No tengo cómo pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo. ¿Cómo voy a pagarle al Señor? Bueno, mis queridos hermanos, fácil. Entregarle la vida a Jesús, servirle al Señor con amor, servirle al Señor con fuerza, con dedicación. Es decir, que todo nuestro ser sea donado al servicio de la iglesia, de los más necesitados. Mis queridos hermanos, el texto del Evangelio hoy está hermosísimo, precioso el texto del Evangelio. Y hoy la liturgia de la iglesia nos presenta el texto de San Juan en el capítulo 14 del versículo 7 al 14. Repito, San Juan, en el capítulo 14 versículo 7 al 14. Queridos hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo según San Juan. Digamos todos juntos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, amado Jesús, que has resucitado en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado. Queridos hermanos, en este sábado, el Señor Jesús se muestra de una manera sencilla. Es Jesús que habla a su pueblo. Es Jesús que nos invita a revitalizar el don de la fe. Y por eso, queridos hermanos, el don de la fe, a cada momento nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Hermanos, la fe no debe ser simplemente una cuestión abstracta. La fe es un don de Dios. La fe es, como siempre les digo, mis queridos hijos, es creerle a Jesús. Ese es el don de la fe. No es yo creo en Dios, es creerle a Dios. Eso es otra diferencia, mis queridos hermanos. Creerle a Jesús, personificar el verbo. Ese verbo se convierte en un sujeto y ese sujeto es Jesucristo. Ese sujeto tiene poder. Ese sujeto, hablándolo desde este sentido espiritual, Jesús tiene poder, queridos hermanos. Dios no es un Dios de muertos. El Dios que tú y yo adoramos es un Dios de vivos.
Es un Dios que obra. Si tú le pides con fe, hermanos, haremos grandes obras, como termina diciendo el Evangelio del día de hoy. Queridos hermanos, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que el sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Hermanos, esto es importante. Oír la palabra de Dios. Y hoy estamos dispuestos a escuchar otras palabras. El mundo está dispuesto a escuchar tantas cosas y no está dispuesto esencialmente a escuchar a Jesús. Ahora nuestras familias están escuchando a Dios. Porque muchas veces, queridos hermanos, queremos hacer nuestras cosas por nuestras propias cuentas. Muchas veces como sacerdotes, muchas veces como laicos, muchas veces como simplemente conocedores de la palabra de Dios o como oyentes de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Queremos hacer las cosas por nuestras propias cuentas y no oramos a Dios. No clamamos a Dios. Hay que oír a Jesús, mis queridos hermanos, para ver qué nos quiere decir el Señor. Y hoy el Señor nos está hablando esta palabra. Por eso dice el texto sagrado, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Y hoy no pudiésemos plantear una interrogante: ¿por qué la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios? Queridos hermanos, porque la palabra tiene poder para transformar. Hermanos, tengo muchísimos testimonios de hermanos que me han dicho: Padre, la palabra de Dios ha cambiado mi vida. Padre, la palabra de Dios ha transformado mi familia. La palabra de Dios actúa, queridos hermanos. La palabra de Dios, las sagradas escrituras, porque es palabra de Dios. Cuando tú abres la Biblia, se convierte en palabra de Dios. Esa palabra, mis queridos hermanos, obra poderosamente. Solamente tenemos que dejar que esa palabra permee nuestras vidas, esa palabra toque nuestras vidas. ¿Cuántos, queridos hermanos? Recuerdo la experiencia del padre Emiliano Tardif, un gran santo, aunque no haya sido declarado santo en nuestra iglesia. Queridos hermanos, este hombre anunciaba la palabra de Dios y desde muchos confines de la tierra iban a escuchar la palabra de Dios. Pero hay una sola cosa que debemos tener bien en cuenta, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios tiene que ser proclamada con el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene que estar acompañada de signos y prodigios. Y si la palabra no está acompañada de signos y prodigios, hermanos, la palabra sí puede transformar, pero la palabra quedó vacía, queridos hijos. Esto pasaba en la comunidad, en la primera comunidad. Esto pasó con Pablo, esto pasó con Pedro. Hermanos, fíjense lo que Pedro le dijo a aquel lisiado: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesús te lo doy. Es decir, primero la predicación y después de la predicación tienen que ocurrir grandes signos y prodigios. Hay mucha gente que se opone a los carismas de la iglesia, mis queridos hermanos, a los dones que el Señor regala. Hay mucha gente que dice, hasta muchos escritores sagrados, hablándolo de teólogos, etcétera. Muchos dicen, esos dones se quedaron ya en los tiempos de Jesús. Hermanos, no podemos nosotros coartar la acción del Espíritu Santo, porque el Señor es el mismo ayer, hoy, siempre, mis queridos hermanos. Jesús está vivo. Y por el hecho de que Jesús está vivo, si tú le clamas a Él por tu enfermo, si tú le dices a ese paralítico en el nombre de Jesús, levántate. Si tú le crees al Señor, Él va a actuar. Él va a actuar con poder, con autoridad. Pero ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Muchas veces nuestra fe es una fe débil, nuestra fe es una fe que no trasciende. Es ahí donde reside la situación. Y tú y yo no podemos, queridos hermanos, tal vez arrancar las hojas de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de los Corintios. Pablo habla de los dones y carismas. Pablo habla de una manera tan sencilla y nos explica: Jesucristo nos regala gracia y bendición. Repito, la predicación tiene que estar acompañada de signos y prodigios. La predicación tiene que estar acompañada de milagros, queridos hermanos. Jesús, el que curó a Bartimeo,
Jesús, el que sanó a la hemorroísa, es el mismo que hoy nosotros predicamos, es el mismo que hoy nosotros anunciamos con la autoridad del Espíritu Santo. Si es el mismo que está en la Eucaristía, es el mismo que hoy puede sanar nuestras enfermedades, es el mismo que curó a cualquier enfermo de los que nos narra el Evangelio. Es el mismo, queridos hermanos. Repito, si creemos que Jesús está en la Eucaristía, ese mismo Jesús es el que puede liberarnos. Es el mismo el que le dijo a aquellos espíritus inmundos: sal fuera, con la autoridad del Espíritu Santo. Por eso, mis queridos hijos, esta palabra nos lo resume hoy al inicio de este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios causa novedad. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, causa tal vez una novedad en la vida del que la escucha. Y por eso dice el texto sagrado: cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Muchas veces, queridos hermanos, hay gentecita humilde y sencilla. Hay gente humilde y sencilla que se le predica la palabra de Dios y la asume con tanta normalidad. Y muchas veces que nosotros leemos la palabra de Dios y decimos: es que yo soy teólogo de la iglesia, es que yo soy filósofo, y empezamos nosotros a meterle ciencia a la palabra de Dios. Hermanos, de la palabra de Dios no hay que meterle ciencia. La palabra de Dios es palabra y punto, mis queridos hermanos. La palabra de Dios actúa de una manera poderosa. ¿Y cuántos de nosotros tal vez no creemos en los signos y milagros? Hoy el Señor te está invitando a que le abras el corazón, a que le creas que Él tiene poder para hacer prodigios, para levantar enfermos, para sanar enfermos, para levantar paralíticos. La envidia, queridos hermanos. Cuidado con este mal perjudicial como es la envidia. Es un pecado capital. La envidia es un pecado capital que nos afecta. Y sabemos que la envidia, muchas veces, queridos hermanos, la envidia lleva hasta quitarle la vida a otra persona. La envidia porque yo quiero tener cualquier cosa. Tal vez la envidia va unida o cohesionada esencialmente a este pecado de la codicia. Ay, pero es que yo quiero tener tal cosa. Ay, pero es que ella tiene y yo no tengo. Hermanos, si Dios te ha dado eso, alabado y glorificado sea el Señor. Fíjense, los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Hermanos, Jesús transforma el corazón del hombre. Y esto es lo que de una manera sencilla, esto es lo que de una manera en particular los textos sagrados o el texto sagrado del libro de los Hechos de los Apóstoles nos invita. A no tener envidia, a simplemente ser hombres y mujeres de fe. ¿Por qué? Porque no querían aceptar a un Jesús que los iba a libertar de la esclavitud del pecado. Porque cuando nosotros estamos metidos en este mundo terreno, no necesitamos tal vez de que venga alguien a liberarnos. Por eso la palabra fue predicada precisamente a aquellos hombres tal vez indoctos, a los paganos, a los que no habían aceptado a Jesús, a los que no eran doctores, a los que no eran teólogos, a los que no eran filósofos. Hermanos, la palabra de Dios es para nosotros. La palabra de Dios es para ti en este día. No pongamos, hermanos, hay mucha literatura, hay mucha escritura. Contradecir muchas veces como sacerdotes. Decimos eso de los signos y prodigios, esos son inventos de muchos sacerdotes. Esos son inventos de obispos. ¿Qué es eso de don de lenguas? ¿Qué es eso de palabra de conocimiento? ¿Qué es eso de que los enfermos caminan? Hermanos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy siempre. Y hay muchos laicos que contradicen la palabra de Dios.
Eso es un fanatismo. Hermanos, Jesús está vivo. No es fanatismo, es creerle a la palabra de Dios. Por eso, que hoy este texto maravilloso, del texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros podamos decir: oye, Jesucristo causa novedad en nuestras vidas. En Jesucristo hay una novedad que no la dieron los maestros de la ley y los fariseos. Ninguno de ellos dieron esa novedad, una novedad distinta. ¿Y por qué acudía tanta gente, mis queridos hermanos? Pues porque en Él encontraban sanidad, porque en Jesús encontraban liberación, porque en Jesús encontraban lo que no encontraban en ningún lado. Fíjense lo que le pasó a aquella pobre mujer, a la mujer adúltera: matémosla. Esa es la actitud de los judíos. ¿Y qué dijo Jesús? Vamos a amarla, yo la amo. ¿Se ha equivocado? Hermano, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Jóvenes, ¿cuántas veces te has equivocado y cuántas veces tal vez te han señalado por ser joven? Tal vez saliste embarazada y todo el mundo te rechazó, tal vez hasta tus padres te rechazaron, te propusieron abortar y tú no quisiste, y por eso alabo y bendigo al Señor. Eso es una actitud de un cristiano. O aquel joven que se metió en el mundo de la drogadicción y todo el mundo lo señala. Hermanos, la gente acudía a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no fue hecha para señalar ni para condenar a nadie. La palabra de Dios fue hecha para liberar. Y fíjense que el texto sagrado del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dicen que acudían no solamente los santos, no, acudían pecadores. Acudía gente con problemas, así como usted y como yo, mis queridos hermanos. Acudía gente envidiosa, pero con la decisión de convertirse. Acudía gente que tal vez había hecho daño, había acudido a centros esotéricos, a centros de brujería, de hechicería. Queridos hermanos, y simplemente el Señor transforma. Cuando le abro el corazón a Jesús, Jesús actúa. Por eso, mis queridos hermanos, que hoy podamos decir como el salmista. Qué maravillosa frase del salmista. Es una experiencia única del bautizado, del creyente. Cantemos las maravillas del Señor, porque en Jesús encontramos lo que el mundo no nos va a dar. Hay muchas maravillas. Muchas, el Señor ha hecho muchas maravillas. Yo no puedo decir con toda libertad como sacerdote cuántas maravillas el Señor ha obrado en mí, cuánto el Señor ha liberado en mí, cuánto el Señor ha sanado heridas, hermanos. Por eso hay que pedirle hoy al Señor que nos sane de nuestras heridas. Ya en su debido momento oraremos por liberación. En su debido momento, mis queridos hermanos, tendremos esta experiencia del Jesús resucitado, del Jesús que sana las heridas profundas que han causado, que durante la historia de nuestras vidas se han causado. Por eso, hoy el texto del Evangelio, un Evangelio preciosísimo, el texto de San Juan nos dice que Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ese es conocer, hermano, conocer. Conocer es muy distinto de saber de alguien. Cuando yo conozco a Jesús es porque sé que Él ha obrado en mí. Es porque sé que el Maestro de Galilea ha obrado poderosamente. Yo siempre he dicho que nadie ama a quien no conoce. Pero hoy Jesús quiere hacerse el encontradizo. Hoy Jesús quiere decirnos que para Él tú eres importante. Eso nos lo dice hoy Jesús. Conocer a Jesús, conocer al Señor, queridos hermanos, con nuestras limitaciones, con nuestras vicisitudes, que hoy nosotros podamos conocer la acción de Jesús en nuestras vidas. Y por eso Jesús ha dicho: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Simplemente Felipe hace una proposición y le dice Felipe al Señor: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Y qué le dice el Señor a Felipe? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoce. Hermanos, ¿todavía no sabemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Cuánto tiempo el Señor ha estado con nosotros? ¿A cuántas Eucaristías hemos ido?
¿A cuántos retiros tal vez hemos ido? ¿Y todavía no me conocen? ¿Todavía no saben que tengo el poder para liberar? ¿Todavía no sabes que yo soy el mismo ayer, hoy y siempre? Felipe, ¿todavía no me conoces? Padre Maro, ¿todavía no me conoces? Luis, ¿no te conoces? ¿Todavía no me conoces? Tanto tiempo que tenemos de estar en nuestra iglesia. Ay, Padre, pero a mí nadie me había dicho que el Señor puede sanarme de mi cáncer. Hoy te dice el Padre Maro que el Señor puede sanar tu cáncer. Padre, pero a mí nadie me había dicho que el Señor podía levantarme de esta camilla. Hoy el Señor te dice por boca de este sacerdote, puedo curarte. Padre, pero es que a mí nadie me ha dicho que el Señor me puede liberar de esta depresión, de esta ansiedad. Hoy el Señor puede sanarte y puede liberarte, porque esa es su promesa. ¿Todavía no me conoces? Que hoy, queridos hermanos, podamos conjugar ese verbo de creerle al Señor. Creerle al Señor. Conocer al Señor Jesús. Y me llama poderosamente lo que dice el texto sagrado en el texto de San Juan. Dice, créanme, dice Jesús, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Créanlo por las obras. Los judíos se resistían a no creer al Señor, pero ¿cuántas obras milagrosas el Señor hizo? ¿Cuántos milagros el Señor hizo? Yo les aseguro, dice Jesús, el que crea en mí hará las obras que hago. Yo hoy las hará aún mayores. Por eso, mis queridos hermanos, usted créale al Señor. Que usted pueda orar por su hijo. No hay una oración tan poderosa como la oración de la madre, como la oración del padre. Señor, dame la fortaleza de que mi hijo cambie, de que mi hijo pueda ser renovado con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la psicología ayuda, la psicología da terapia, pero el Señor va mucho más allá que la psicología. La psicología o el psicólogo te puede conocer elementos subyacentes a la vida, inherente del hombre, pero el Señor conoce lo más recóndito de nuestras vidas, lo más profundo del corazón. El Señor lo conoce. Es por ello, queridos hermanos, dice la palabra, si ustedes creen en mí, hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. Qué maravillosa autoridad nos da Jesús, qué maravillosa noticia, qué maravilloso regalo nos da Dios, aún mayores. Por eso oremos. Y yo pido al Señor hoy por ti, hermano, que te encuentras herido. Por ti, hermano, que te encuentras tal vez sin ánimo de seguir viviendo, con esa enfermedad que lleva. Yo pido al Señor para que hoy el Señor actúe con su gracia, con su poder. Para que el Señor hoy obre en tu vida. Para que hoy tu vida, así como el profeta Ezequiel, recobre vida a los huesos secos. Para que tu vida hoy recobres con la autoridad del Espíritu Santo fuerza. Hoy el Señor Jesús va a sanarte. Créalo, mi querido hermano, mi querida hermana. Hoy el Señor quiere hacer de ti una vida nueva, un hombre distinto, que puedas proclamar la grandeza y las maravillas del Señor. Queridos hermanos, que hoy podamos decir durante este día, como nos dice el salmo que la iglesia nos regala en este maravilloso sábado, cantemos las maravillas del Señor, aleluya. Hermanos, que hoy podamos contemplar la grandeza de un Dios vivo que ha resucitado en medio de su iglesia. Hermanos, les sigo pidiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Padre Maro. Por favor, compartan este video, compartan nuestros videos, que los demás puedan contemplar la grandeza del Señor. Puedan ustedes dejar sus comentarios, darle ese like, darle ese me gusta, queridos hermanos, a nuestros videos. Recuerden que el Señor está obrando poderosamente en nuestras vidas. Que no se nos olvide que estamos en el mes de la Santísima Virgen María, en el mes del Santísimo Rosario. Pido al Señor, ya vísperas a celebrar el Día de las Madres, pido al Señor por todas nuestras madres venezolanas, por todas las madres latinoamericanas y por todas las madres del mundo entero, para que por el amor y la misericordia de Jesús puedan ser tratadas como lo fue la Santísima Virgen María, esa mujer exaltada, esa mujer que dio la vida por Jesús. Bendigo al Señor por cada uno de ustedes que nos siguen día a día a través de nuestro canal de YouTube. Extiendo mi bendición para que el Señor obre y actúe en cada uno de ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la Santísima Virgen María
Virgen Madre de cada uno de nosotros, les acompañe y les asista en su caminar. Por favor, cuídense mucho, cantemos las maravillas del Señor.